nuevamente en este día 5 de julio del año 2024 y día 30 de Sivan, mes tercero del año 5784 de la creación del mundo. Día 30 de Sivan. El mes tercero, bueno, está ya casi por ser cerrado. Este ya es el último día del mes tercero de la redención en el calendario judío, lo cual significa que pasado este Shabbat estaremos en Rosh Hodesh Tammuz, la cuarta luna, la luna de Tammuz. Y bien, al llegar en este momento a un nuevo Shabbat, por supuesto que nos hemos preparado. Y una de estas preparaciones para este día especial es que nos desconectamos. Nos desconectamos de todo lo que no compete o no corresponde al día del Eterno. Y nos desconectamos para conectarnos con el Creador, con el Boreolam y con toda la bondad del día Shabbat, del día de Shabbat. Eso significa que al llegar al Yom Shvi'i, al séptimo día de la semana, como hoy, nos vaciamos o vaciamos nuestras vasijas de toda la energía negativa que hayamos acumulado durante toda la semana. Y la vaciamos para también de esta manera podernos llenar de luz, que nuestra vasija sea llena de luz. Hacemos de hecho un alto, paramos toda labor de los 6 días de la semana y entramos al Yom Shabbat y lo hacemos por supuesto con mucho entusiasmo. Lo hacemos con muchas expectativas, con mucha kavaná y por supuesto también con la visión, con el deseo, con el anhelo de poder conectar con este reino espiritual de luz y de emanaciones divinas. Así que deseamos para todos Shabbat Shalom. Mis amigos y mis estudiantes, Shabbat Shalom. Y bien, nuestra parashá de la semana se llama Korach, erróneamente llamado Core. Su nombre hebreo es Korach. Ahora, en esta sidra número 38, hemos llegado ya a la parashá número 38. Para comenzar en esta tenemos al hijo del aceite, pues eso es Korach, el hijo del aceite. Tenemos acá entonces al hijo del aceite levantando una rebelión en el desierto, sublevándose contra la autoridad espiritual delegada por el Eterno. Tenemos a Korach promoviendo, impulsando un levantamiento contra Moshe y contra Aarón, las autoridades delegadas por el Creador para Am Israel en el desierto. Y sí que Korach logró encolerizar
a toda la congregación contra los Bene Amram, contra Moshe y Aarón. Fue tan grande la sublevación, el poder de persuasión que tuvo Korah, que oiga, logró levantar contra Moshe y Aarón a todo Israel, a toda la congregación de los Bene Israel. Bueno, ¿y por qué inicialmente Korah tuvo tanto, pero tanto éxito en esta sublevación? Pues si no tuviera o si no hubiera tenido Korah tal poder, no hubiera logrado pues nada o casi nada en el desierto. Pero él logró levantar a toda la congregación del Eterno contra los Bene Amram. Y por eso la pregunta, ¿y por qué es que Korah inicialmente tuvo tanto éxito en esta sublevación? La razón fue porque este hijo del aceite era de los grandes dentro de Am Israel. Hablamos de un personaje de bajo rango. No hablamos de un personaje laico. No hablamos de un personaje desconocido o del montón. No. Korah era de los grandes dentro de Am Israel. Además, todo el pueblo conocía que era de un alma espiritualmente muy, pero muy elevada. De hecho, Korah era uno de los encargados de transportar sobre sus hombros el arca del pacto, el arca sagrada, por el desierto. Hablamos de un levita. Además, todo Israel sabía muy bien que Korah era un levita sabio en la Torá, entendido en la Torá. Además, tal era su grandeza, su reputación, su gran nombre, porque Korah era multimillonario. Hablamos de un hombre de influencia. Era multimillonario. Cuando Joseph fue virrey en Mizraim, él escondió unos tesoros en diferentes lugares y uno de estos tesoros lo encontró Korah y por eso se volvió multimillonario. Por supuesto que fue el Eterno quien le permitió encontrarlo. Y ciertamente Korah era un hombre muy rico, muy adinerado, un multimillonario. Así que las credenciales de Korah pues son muy, muy de peso. Adicionalmente a esto hay que agregar que Korah es primo hermano, tanto de Moshe como de Aarón y como de Miriam. Primos hermanos. Así que Korah tenía un nombre de renombre en todo Israel. Así que era uno de los grandes dentro de Am Israel. Y hay que agregar que todo el pueblo sabía también que Korah tenía Ruach HaKodesh.
La presencia divina, por supuesto, estaba con él. Y él podía ver en el mundo espiritual lo que nosotros no podemos ver. Él tenía Ruach HaKodesh. Y por esta razón es que su rebelión al principio tuvo mucho, pero mucho éxito. Además, sus argumentos naturales eran muy convincentes. Comenzó a esparcir sobre todos los conocidos de él, comenzó a argumentarles, les dijo, miren, es que lo que Moshe está haciendo, esas son ideas de él, esos son inventos de él. Imagínense, les decía a los demás, él se ha autoproclamado rey, ha dado los mejores cargos a su familia. Eso no puede provenir del Eterno. Él se autoproclamó como rey. Aarón, su hermano, le ha dado el cargo de Cohen Gadol. A su sobrino Eleazar le ha dado el cargo de Cohen. Y mírenme a mí si me ha dado algo. Y le dice a los hijos de Reuben, ¿y a ustedes qué les ha dado? Ustedes son hijos descendientes del primogénito de Israel. ¿Y qué les ha dado a ustedes? Esto que Moshe está haciendo, básicamente decía Korah, eso no puede venir del Eterno. Esas son cosas de Moshe. Así que en el momento en que Moshe dio los cargos, y por supuesto, no fue por idea de él. No fue porque a él le plació, o no fue por nepotismo, no fue porque a él se le ocurrió, no fue porque él haya querido favorecer a su familia, sino que el Eterno fue quien designó estos cargos. A Moshe como el pastor de Israel, como el líder de Israel, a Aarón lo escogió como el Cohen Gadol y así sucesivamente. Moshe no hizo nada o no hacía nada, sino solamente cumplir la voluntad del Eterno. Por eso es que el Creador mismo da fe de Moshe cuando dice, ¿y quién como Moshe, mi siervo, que es fiel en toda mi casa? Pero Korah estaba esparciendo tantas cosas negativas dentro de la gente y déjeme decirle que las personas estaban siendo convencidas porque los argumentos naturales de Korah eran muy, pero muy convincentes. Y por eso logró levantar a toda la comunidad contra los Bene Amram. Los sabios nos dicen con respecto a Korah, dicen, Korah pensaba, o sea, el punto de vista de él era este. Korah pensaba, mi mazal, mi destino, indica que yo he nacido para la grandeza. ¿Por qué razón mi abuelo llamó a mi padre Izhar, aceite? Y él decía, debe haber previsto que al igual que el aceite siempre flota hacia la superficie, así también mi padre engendraría hijos superiores, merecedores del ungimiento con el sagrado aceite de la unción para posiciones de Keuná, sacerdocio o realeza. Y decía Korah, ahora, ¿y quién es destinado sino yo?
el más grande de los hijos de Itzhar y el más calificado para alto oficio. O sea, Korah tenía, humanamente tenía razón, pero en cuanto a la designación del Eterno, Hashem no lo tomó en cuenta para este oficio, sino que lo había nombrado para otras funciones. Y esto es parte de la soberanía del Creador. Por eso es que en cuanto a esta parashá, los sabios utilizan mucho los argumentos de la Torah misma cuando dicen que el Eterno tomó a Isaac y a Ismael lo hizo de ladito. O que también hizo de lado a Esab, que era mayor, y tomó en cuenta para hacer el toldo de los patriarcas, tomó en cuenta a Jacob. Es lo mismo que ocurre con Korah. Él tiene razón de ser humanamente el indicado para tal puesto, para tal oficio o para tal cargo. Pero el Eterno dijo, no, Moshe, nómbrame para tal puesto a tal persona. Así que dicen también los sabios, verdaderamente Korah combinaba cualidades superiores, las cuales pocas personas podían igualar. Y oiga, su linaje era ilustre. Estamos hablando del linaje de levitas. Su antepasado fue Kehat y su familia, los Bene Kehat, era la más importante de las familias levitas. Korah era un primo hermano de Moshe y de Aarón. Él había sido escogido como uno de los portadores del Aarón o del arca sagrada. Más aún, Korah era un hombre muy inteligente e instruido. Era un sabio en la Torah, un Talmid Jajam. Bueno, ¿y qué llevó a Korah a promover esta rebelión contra Moshe y Aarón en el desierto? Intenciones ocultas. ¿Le suena? Intenciones ocultas. El mismo mal de los 10 exploradores de la parasha anterior. Intenciones ocultas. Y si nuevamente la Torah vuelve a poner el dedo sobre este mismo renglón, es para enseñarnos que debemos purificarnos de este mal, porque las intenciones ocultas llevan a la ruina y a la destrucción. Si básicamente este fue uno de los temas principales de Shelach Lecha, la parasha número 37 de la semana pasada, y hoy en la número 38, que es Korah, volvemos a encontrar el mismo tema de las intenciones ocultas, es para enseñarnos que debemos purificarnos de este mal,
porque lleva a la ruina y a la destrucción. En el caso de Korah, él estaba herido en su corazón y un ego herido, un ego lastimado, un ego herido. Los sabios nos dicen, el orgullo de Korah estaba profundamente herido. Y aquí viene lo que acabamos de estar diciendo. Pues Moshe aparentemente había ignorado cuando seleccionó los varios dignatarios o los diferentes funcionarios. Dice, Moshe no había designado a Korah para ninguna función sobresaliente en la comunidad. Pero esto fue de parte del Eterno. Es totalmente injusto, pensó el mortificado Korah, que Moshe no me escogiera como nací o como el líder sobre la familia de Kehat. Y decía él, era claramente mi derecho ser escogido. Y tenía razón. Yo soy el primogénito, el segundo de los hijos de Kehat, Ishar. Tenía razón. Él confirió, o sea, Moshe, él confirió este oficio a mi primo más joven, el Elitzafán, Ben Uziel. Mi abuelo, decía, Kehat tuvo 4 hijos, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los 2 hijos de Amram, Moshe y Aarón, se volvieron respectivamente un rey y un Cohen Gadol. El nieto de Amram, Elazar, fue nombrado Cohen, mientras yo no lo fui. A pesar de que soy ciertamente al menos su igual. Korah tenía razón. De hecho, dice los sabios, Korah calculó que aún el valor numérico de su nombre, Korah, era el mismo que el valor numérico de Elazar, o sea, 308. Por eso decía, ¿por qué debería Elazar haber sido nombrado Cohen cuando yo no lo fui? No puedo creer, decía, que Hashem ordenara a Moshe distribuir los oficios tan injustamente. Más bien, decía, Moshe debe haber hecho así por su propia elección. ¿Quién dice que cada uno de sus actos es dictado por Hashem como él afirma? Y aquí es donde comenzó el problema. Y de hecho, en la clase siguiente, Bezrat Hashem, en esto es donde principalmente nos vamos a detener. En lo grave del asunto de estas afirmaciones de Korah. Así que decía, yo no puedo creer que Hashem ordenara a Moshe distribuir los oficios tan injustamente. Más bien, Moshe debe haber hecho así por su propia elección. ¿Quién dice que cada uno de sus actos es dictado por Hashem como él afirma? De acuerdo a los salmos, Korah tenía envidia del cargo de Aarón. Korah tenía envidia de Aarón a Cohen. Pero es que el Eterno es el que designa los cargos. Los sabios nos dicen, cada vez que pensamos, aún sin darnos cuenta, que alguien tiene algo que no debería tener, eso es ojo maligno.
Ain Hara. Cada vez que pensamos, aún sin darnos cuenta, que alguien tiene algo que no debería tener, eso es ojo maligno. Bien, después de relatar toda esta historia, todo esto nos lleva al shiur, a la lección de la parashá para cada generación de Bene Israel. Oiga, la rebelión contra la autoridad espiritual delegada por el Eterno atrae ceguera. Las luces interiores se apagan, quedando así las personas en oscuridad espiritual. Oiga lo grave del asunto, lo delicado que es esto. La rebelión contra la autoridad espiritual delegada por el Eterno atrae ceguera. Las luces interiores se apagan, quedando así las personas en oscuridad espiritual. Por supuesto que la persona misma no se da cuenta de ello. Jorge en ningún momento creía que se le habían apagado las luces internas. De hecho, él creía que tenía mejores ojos espirituales que todos, porque la persona ni cuenta se da que sus luces interiores ya fueron apagadas por su rebelión contra la autoridad espiritual delegada por el Eterno. Alguien así se llena de clipot, de cáscaras espirituales, y esas cáscaras ocultan, ensombrecen, oscurecen la luz interna que todos tenemos. La rebelión, de acuerdo a la Cábala, oiga lo delicado del asunto, la rebelión es potenciada, es fortalecida o reforzada por una energía negativa. La rebelión es potenciada, es fortalecida o reforzada por una energía negativa. Y esto hace que las personas se vuelvan muy, pero muy negativas y arrecien aún más su negatividad o su rebelión, haciendo cosas, hablando palabras que para todos los demás, a todas luces, esas personas están fuera de sí. Si los únicos que no se dan cuenta, reitero, que sus luces internas han sido oscurecidas son los mismos de la rebelión. Pero los cercanos, los que les rodean, se dan cuenta de ello. Se dan cuenta que estas personas están fuera de sí, que están bloqueadas, al punto que cualquiera dice, bueno, ¿y qué les pasa? ¿Qué les pasa que no se dan cuenta del ridículo que están haciendo?
Sí, pero esto se da cuenta, lo entiende el que está alrededor. Pero la persona que está en la rebelión no lo ve. Oiga lo grave del asunto, nos dicen los cabalistas. Se considera una rebelión cuando un hombre conoce a su rab, a su rabino, a su roe, a su moré, y aún así intencionadamente y deliberadamente actúa contra él. Entonces él causa que las clipot reciban toda la abundancia de Shefa para esa rebelión. Por eso decimos que la rebelión es potenciada. Se considera una rebelión cuando un hombre conoce a su rab, a su guía espiritual, a su maestro de Torah, y aún así intencionadamente y deliberadamente actúa contra él. Esto es rebelión. Entonces él causa que las clipot reciban toda la abundancia o la shefa para esa rebelión. Sobre esta base quiero que abramos la parasha de la semana. Abrimos en el Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 16. Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 16. Leemos los versículos del 1 al 4. Dice, tal vez yo lea otra versión diferente. Por supuesto, es el mismo espíritu. Dice, ahora se ensoberbeció Korah, hijo de Izhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Reuben. Pasuk Bet, versículo 2. Y se alzaron contra Moshe, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 hombres. Eran jefes de la congregación, los electos de la asamblea, hombres de renombre. Versículo 3. Y se reunieron contra Moshe y Aarón y les dijeron, se encargan de demasiadas cosas. Si ven que toda la congregación es santa, cada uno de sus miembros, y el Eterno está en medio de ellos, ¿por qué entonces le dicen a Moshe y Aarón? ¿Por qué entonces se levantan por encima de la asamblea del Eterno? Ante esta confrontación, versículo 4, y cuando Moshe escuchó esto, cayó sobre su rostro. El hombre más manso de toda la tierra. Esta fue su reacción. Y cuando Moshe escuchó esto, cayó sobre su rostro. En sus Torot hay un comentario muy interesante que quiero leerlo. Dicen nuestras Torot, en la página 398, en el comentario del Pasuk Dalet, en el comentario del versículo 4. Dice, cuando Moshe lo oyó, cayó sobre su rostro. Y explican los sabios.
estaba apesadumbrado por esta disputa, pues ya era la cuarta irreverencia que cometían. Primero, el becerro de oro. Segundo, cuando se quejaron infundadamente por el viaje. Tercero, los espías y su informe falso de la parasha anterior. Cuarto, este incidente de Korah. En los tres primeros, Moshe intercedió por el pueblo ante Hashem, pero ahora se sentía carente de excusas para mediar nuevamente. Moshe sabía que estaba en lo cierto. Sin embargo, en la humildad que lo caracterizaba, cayó sobre su rostro en un gesto de introspección. Comenzó a ver dentro de sí, a analizar dentro de sí, al punto que dijo, quizás ellos tengan razón. Se cuestionó, pero inmediatamente se recuperó y en salvaguarda del honor de Hashem, se dispuso a defender su autoridad. Actuó motivado por los más nobles ideales de vida y no por mezquinas consideraciones egocéntricas. En esta historia tenemos también a un fulano de la tribu de Reubén que se alió con Korah en su rebelión. La tribu de Reubén estaba acampada al lado de Korah. Y aunque aparentemente esto fuera aparentemente es irrelevante, no lo es. La tribu de Reubén estaba acampada al lado de la de Korah. Eso nos dice que este fulano de la tribu de Reubén que se alió en la rebelión con Korah, por estar cerca los dos grupos, eso nos dice que Korah y este fulano eran vecinos, eran cercanos. Especulemos. Todos los días se veían, todos los días se saludaban, todos los días se echaban una platicadita. Ají, Boker Tov, mi hermano, buenos días. Y el hecho de que este fulano de la tribu de Reuben esté cercano a la de Korah, no está malo. Es algo muy bueno. Esto en cierto sentido es muy, muy bueno. Máxime cuando tu vecino está lleno de luz, cuando es un pozo de sabiduría. Entonces, tu vecino te potencia y te eleva, tanto con sus conversaciones como con su aura. Esto es muy bueno.
En cierto sentido, esto es muy bueno. Los vecinos. Máxime cuando tu vecino está lleno de luz. Cuando es un pozo de sabiduría, entonces te potencia y te eleva tanto con sus conversaciones como con su aura. Pero oiga, el problema es tener por amigos o por vecinos o por compañeros a gente negativa. Y hoy con las redes, la negatividad vuela más rápido. Ese sí es un problema. Tener por vecinos, por allegados, por compañeros a gente negativa. Pues estas personas con su negatividad te nubla o te oscurecen espiritualmente. Te opaca tu visión, te opaca tu juicio, te opaca tu razonamiento. Por esto es que nos dicen los sabios. Korah inició una rebelión y un hombre de la tribu de Reuben lo acompañó en su sublevación. La tribu de Reuben estaba acampada al lado de la de Korah, lo que nos recuerda cuán influenciados estamos por las personas que están físicamente cerca de nosotros. Así como nuestras acciones negativas afectan a los demás, a su vez nosotros somos afectados por las acciones negativas de nuestros allegados. Korah inició una rebelión y un hombre de la tribu de Reuben lo acompañó en su sublevación. La tribu de Reuben estaba acampada al lado de la de Korah, lo que nos recuerda cuán influenciados estamos por las personas que están físicamente cercanas de nosotros. Así como nuestras acciones negativas afectan a los demás, a su vez nosotros somos afectados por las acciones negativas de nuestros allegados. Ya para cerrar, que nuestro vecino Hasbe Shalom no sea un Korah, que nuestro vecino no sea un Korah, porque estos nos pueden arrastrar juntamente con ellos al Sheol. ¿Sí? Nos pueden arrastrar Hasbe Shalom juntamente con ellos al Sheol. De hecho, de esto tratará Bezrat Hashem, la segunda y la tercera sesión de esta parasha número 38. Bezrat Hashem. Así que nos quedamos acá con la introducción de Korah, la parasha de la semana, invitando a todos nuestros
Talmidim a desarrollar en este momento la ceremonia del Kiddush en nuestras mesas de Shabbat. Disfrutemos de este momento sagrado de emanaciones, este tiempo de luz divina y de influencia energética de este portal energético que es abierto para nosotros en este día sagrado. Disfrute su cena en honor del Yom Shabbat y nada más informándoles que Bezrat Hashem y por razones de fuerza mayor, nuestra Kehilá mañana será abierta hasta las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Así que esperamos que sea única vez, pero por esta ocasión, si el cielo nos lo permite, la Kehilá será abierta hasta las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.